Hola, somos Carol Castiblanco y Steven Santofimio, estudiantes del programa de Ingeniería de la CUN. Hoy les vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Bienvenidos a este video. Las ecuaciones diferenciales tienen muchas aplicaciones en diversas áreas de la ciencia, tecnología, economía, en general de la vida cotidiana. Por ejemplo, si definimos y de t como altura en función del tiempo, podremos decir que la velocidad será la diferencial de y sobre la diferencial de t y su aceleración será la diferencial al cuadrado de y sobre la diferencial de t al cuadrado. Teniendo en cuenta que la aceleración es constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, podremos decir entonces que d al cuadrado y sobre dt al cuadrado igual a 9.8 es una ecuación diferencial. Otros ejemplos de aplicaciones de ecuaciones diferenciales en física, si decimos que I de t es la intensidad de corriente eléctrica, la ecuación diferencial será. Por otro lado, en biología, si decimos que P de t es el tamaño de la población de bacterias, la ecuación diferencial será, teniendo en cuenta que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población. Pero, ¿qué es una ecuación diferencial? En una ecuación diferencial, la incógnita es una función, no como estamos acostumbrados generalmente a ver valores. En este caso son funciones con sus derivadas, que pueden ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy explicaremos las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Para esto debemos definir qué es una ecuación diferencial ordinaria. En una ecuación diferencial ordinaria participan una sola variable independiente y sus derivadas. Ahora bien, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es aquella en la que intervienen las derivadas de primer orden respecto a una variable independiente. En esta relación intervienen la variable dependiente, la función, la incógnita y su derivada de primer orden, así. F de x, y igual a 0 en su forma implícita, o la diferencial de y sobre la diferencial de x igual a f de xy en su forma explícita. Existen diferentes tipos de ecuaciones. A continuación explicaremos las más usadas. Ecuación por variables separables. Una ecuación es de variables separables cuando la función explícita define la ecuación diferencial. Se puede escribir como producto de dos funciones, de forma que cada una de estas funciones dependen de una sola variable. Por ejemplo, para esta función, f de xy igual a g de x por h de y, la ecuación quedaría y' igual a g de x por h de y. Sustituyendo, sería la diferencial de y sobre la diferencial de x igual a g de x por h de y. Acá la idea es poder colocar al lado y lado cada una de las variables, siendo así que al despejar, la variable de x que está dividiendo pasaría al otro lado de la ecuación a multiplicar, y h de y que está multiplicando pasaría al otro lado de la ecuación a dividir. Para resolver esta ecuación solo nos queda integrar. Hay algunas ecuaciones que podemos reducir hasta llegar a separar por variables, que son del tipo y' igual a f de ax más by. En este caso tenemos que hacer un cambio de variable de esta manera. Tomamos una variable cualquiera, en este caso z, y quedaría z es igual a ax más by. Derivando, z' sería igual a más by', y si despejamos,
y' sería igual a z' menos a sobre b. Todo esto lo sustituimos y quedaría de la siguiente manera. Z' menos a sobre b es igual a f de z. En este punto la ecuación ya se puede resolver por separable por variables. Las variables homogéneas son del tipo f lambda x lambda y igual a f xy. En este caso nos dice que los parámetros por los que va a multiplicar las variables no nos van a afectar. Al simplificarlos quedarán reducidos y se cancelarán. En este caso, igual que el anterior, debemos hacer un cambio de variable. Acá y igual a x por u, la derivada sería y' igual a u más x por u'. Al sustituir nos quedaría u más xu' igual a f de x xu. Y esta ya sería una ecuación que se podría resolver por separables. Las ecuaciones exactas se expresan como pxy derivada con respecto a x más qxy derivada con respecto a y igual a 0. Se reconoce porque la parcial de p con respecto a y es igual a la parcial de q con respecto a x, es decir, cada una se deriva con respecto a la variable de la otra diferencial, que se traduce en p sub y igual a q sub x. Las ecuaciones diferenciales son del tipo y' más a de xy igual a b de x. En este caso, aplicamos la fórmula para ecuaciones lineales, quedaría de la siguiente manera. Y igual a e elevado a menos la integral de ax por dx multiplicado por la integral de bx por e elevado a la integral de ax por dx por dx más c, que es la constante. Por último, hablaremos de las ecuaciones de Bernoulli, que son del tipo y' más axy más bxy a la n igual a 0. Hacemos cambio de variable donde z es igual a y a la 1 menos n y derivando z' es igual a 1 menos n por y a la menos n por la derivada de y. Si reemplazamos, nos queda 1 menos n por y a la menos n por y' más ax por 1 menos n por y a la menos n por y más bx por 1 menos n por y a la menos n por y a la n igual a 0. Simplificamos, reemplazamos y tenemos que z' más ax por 1 menos n por z más bx por 1 menos n igual a 0. Y esto se resuelve como una ecuación lineal.